Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo han arrancado este día maravilloso? Bueno, por lo menos acá un día maravilloso con mucho calor y mucho sol y con toda la energía para seguir aprendiendo inglés. ¿Qué les parece? Y debido a esto, hoy vamos a trabajar con adverbios de frecuencia, un tema también súper easy, como digo yo, súper fácil y es algo que usamos muchísimo cuando tenemos que hablar de cosas habituales. ¿Pero qué es la rutina? ¿Qué es habitual? A veces los alumnos me dicen, pero Mara, cuando hablamos de rutina es algo que hacemos todos los días. No necesariamente. Cuando hablamos de rutina también podemos hablar de cosas que hacemos cada 3 días, 3 veces por semana, 2 veces al mes. Esto es algo muy particular. Debido a esto, van a ver que los adverbios de frecuencia están organizados por mayor frecuencia como always a menor frecuencia como never. Entonces, tienen always, usually, con un 90%, luego del 100%, normally o generally, con un 80%, often o frequently, con un 70% de frecuencia, sometimes, con un 50%, occasionally, con un 30%, seldom, un 10%, hardly ever o rarely, hardly ever es como un casi nunca, y finalmente el never. Esto les va a servir a ustedes para determinar el tipo de frecuencia con la que quieren expresar alguna acción que hagan en su vida cotidiana. Como vamos a ver en la próxima placa, les voy a decir que algo importante que deben tener en cuenta es el uso de cómo organizar las oraciones con los adverbios de frecuencia. Es fundamental acá tener en cuenta que cuando hablamos del adverbio de frecuencia, lo tenemos que usar como el primer ejemplo entre el sujeto y el verbo. I always remember to do my homework. Usan el subject, el adverb y el main verb, el verbo principal. He normally gets good marks in exams. Pero, fíjense que les puse que un adverbio de frecuencia siempre se utiliza antes del verbo principal cuando utilizo el verbo to be. Por ejemplo, si yo digo, he is always happy. Esa es la diferencia que tienen con respecto a estas oraciones. Cuando tengan el verbo to be, is, are o am, el orden se va a modificar. Entonces, lo que ustedes tienen que decir es, they are always happy. She is never at home. We are sometimes studying. Lo importante es tener en cuenta que cuando está el verbo to be, el orden del adverbio de frecuencia es de una manera y cuando tengo cualquier tipo de verbo que no sea el verbo to be, el orden del adverbio es sujeto, adverbio de frecuencia y el verbo que indica la acción. Espero que les haya servido y como siempre, desde Never Stop, nuestro equipo les desea un día maravilloso y seguimos. Suscríbanse, escríbanos, dejen mensajitos y síganos por TikTok, por Instagram, sí, porque esta es una empresa de idiomas o una marca que queremos desarrollar y que tenemos muchas ganas y le ponemos mucho empeño todos los días para que ustedes aprendan, que conozcan y que si tienen dudas se animen a escribirnos. Bye bye, nos vemos.